Una historia que nos recuerda que las consecuencias de nuestros actos siempre encuentran la manera de alcanzarnos. Sofía pensaba que su vida había terminado cuando perdió su trabajo por estar esperando un bebé. Lo que su jefe no sabía era que él mismo había plantado la semilla de su propia destrucción. Una historia de justicia, verdad y segundas oportunidades que te hará reflexionar sobre el poder de la honestidad y cómo el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar. Prepárate para una montaña rusa de emociones donde nada es lo que parece y donde la verdad más inesperada cambiará todo para siempre. Sofía cerró la puerta de su pequeño apartamento en Bogotá y se dejó caer contra ella, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Aún no podía creer lo que había pasado esa mañana en las oficinas de tecnologías Veridiana SL, donde había trabajado durante los últimos 3 años como asistente administrativa. Sus manos temblaron mientras recordaba las palabras frías y calculadas de Fernando Mendoza, su jefe directo y gerente general de la empresa. Lo siento, Sofía, pero necesitamos a alguien que pueda comprometerse completamente con la empresa. Tu estado actual nos genera incertidumbre sobre tu rendimiento futuro, le había dicho Fernando esa mañana, sin siquiera levantar la vista de su escritorio. Sus ojos permanecieron fijos en unos documentos que probablemente ni siquiera estaba leyendo, evitando cualquier contacto visual que pudiera revelar un atisbo de humanidad. Sofía había intentado explicarle que su embarazo no afectaría su desempeño laboral, que había consultado con su médico y que podría trabajar normalmente hasta el 7º mes. Incluso le había propuesto ajustar sus horarios si era necesario, pero Fernando ya había tomado su decisión. La empresa está pasando por una reestructuración, había añadido con una frialdad que helaba la sangre, y necesitamos optimizar nuestros recursos humanos. Tu liquidación estará lista el viernes. Lo que más dolía a Sofía no era solo perder su trabajo, sino la manera despiadada en que Fernando la había tratado. Durante años había sido una empleada ejemplar, siempre llegando temprano, quedándose horas extras cuando era necesario y manejando las responsabilidades más complejas de la oficina con una eficiencia que incluso otros gerentes envidiaban. Había organizado eventos corporativos exitosos, había implementado sistemas que ahorraron miles de pesos a la empresa y había sido la persona a la que todos acudían cuando necesitaban resolver problemas urgentes. Pero nada de eso importaba ahora. A los ojos de Fernando, su valor como empleada había desaparecido en el momento en que supo de su embarazo. Lo más cruel era que Fernando conocía perfectamente su situación económica. Sabía que ella mantenía sola a su madre enferma, que pagaba el tratamiento médico de su padre diabético y que este trabajo era su única fuente de ingresos estable. Aún así, la había despedido sin mostrar el más mínimo rastro de compasión o humanidad. Sofía se dirigió a la cocina de su modesto apartamento y se preparó una manzanilla para calmar los nervios. Mientras esperaba que el agua hirviera, su mente comenzó a procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. ¿Cómo iba a pagar el alquiler el próximo mes? ¿Cómo iba a costear los gastos médicos de sus padres? ¿Y los gastos del embarazo? La liquidación que le darían apenas le alcanzaría para un par de meses, y encontrar trabajo estando embarazada sería prácticamente imposible en un mercado laboral tan competitivo y, lamentablemente, discriminatorio. Lo que Fernando no sabía, lo que nunca podría haber imaginado en sus peores pesadillas, era que el bebé que crecía en el vientre de Sofía era suyo. Todo había comenzado 6 meses atrás, durante la convención anual de la empresa en Cartagena. Fernando había bebido más de la cuenta en la cena de gala, y Sofía, que siempre había mantenido una relación estrictamente profesional con él, había terminado ayudándolo a llegar a su habitación. Una cosa llevó a la otra, y en un momento de debilidad y confusión mutua, habían cruzado una línea que nunca debieron haber cruzado. Al día siguiente, ambos habían actuado como si nada hubiera pasado. Fernando había vuelto a ser el jefe frío y distante de siempre, y Sofía había decidido enterrar ese momento en lo más profundo de su memoria, considerándolo un error que jamás se repetiría. Pero el destino tenía otros planes. 2 semanas después del despido, Sofía se encontraba en la sala de espera del ginecólogo, observando las ecografías que otras madres llevaban pegadas en sus teléfonos
como pequeños tesoros. Su propia cita había confirmado lo que ya sabía. Estaba embarazada de 5 meses. El médico le había explicado que todo marchaba perfectamente, que el bebé se desarrollaba de manera saludable y que no había razón médica alguna que le impidiera trabajar. ¿Tiene alguna pregunta sobre el padre biológico?, le había preguntado el doctor con delicadeza profesional. Sofía había negado con la cabeza, pero por dentro sabía que esa pregunta la atormentaría durante mucho tiempo. ¿Debería contarle a Fernando la verdad? ¿Tenía derecho a saber que iba a ser padre? ¿O acaso su comportamiento despiadado lo había despojado de cualquier derecho a conocer esa información? Durante los días siguientes, Sofía había intentado buscar trabajo, pero tal como había temido, las puertas se cerraban una tras otra. Los empleadores se mostraban interesados hasta que notaban su estado, y entonces surgían las excusas más creativas para no contratarla. Necesitamos a alguien que pueda viajar constantemente. El puesto requiere mucha disponibilidad de horarios. Preferimos esperar hasta el próximo trimestre para tomar una decisión. Una tarde, mientras revisaba ofertas de empleo en línea, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Alejandra, su antigua compañera de trabajo en Tecnologías Veridiana SL. «Sofía, necesito contarte algo importante», le había dicho Alejandra con voz preocupada. «Después de que te fuiste, las cosas aquí se volvieron un caos. Fernando contrató a una chica nueva para tu puesto, pero no tiene ni la mitad de tu experiencia. Los clientes se están quejando constantemente, varios proyectos se han retrasado, y la moral del equipo está por los suelos». Alejandra le contó que varios empleados habían comenzado a cuestionar abiertamente la decisión de despedir a Sofía, especialmente cuando se enteraron de las verdaderas razones. «La gente está indignada», había añadido. «Algunos incluso están considerando presentar una queja formal ante el Departamento de Recursos Humanos de la matriz. Lo que le hiciste a ti no solo fue cruel, sino también ilegal». Esa conversación plantó una semilla en la mente de Sofía. Durante años había sido leal a la empresa, había guardado silencio sobre muchas irregularidades que había presenciado y había protegido la reputación de Fernando incluso cuando él no se lo merecía. Pero ahora las cosas habían cambiado. Ya no le debía lealtad a alguien que la había traicionado de manera tan cruel y despiadada. Sofía comenzó a recordar detalles que antes había pasado por alto o había decidido ignorar. Fernando no era el jefe ejemplar que aparentaba ser frente a la alta gerencia. Durante los últimos 2 años, había implementado prácticas cuestionables que bordeaban lo ilegal. Recordaba las veces que había alterado reportes financieros para ocultar gastos excesivos en sus viajes de negocios, muchos de los cuales eran más turísticos que laborales. También recordó los contratos fantasma que había creado con proveedores ficticios, empresas que en realidad eran propiedad de sus familiares y que cobraban precios inflados por servicios que nunca se prestaban completamente. Sofía había sido testigo de cómo Fernando desviaba fondos destinados a capacitación de empleados hacia sus propios proyectos personales y cómo manipulaba las evaluaciones de desempeño para favorecer a empleados que le caían bien personalmente sin importar su competencia real. Lo más grave de todo era el sistema de bonificaciones ilegales que Fernando había establecido. Había creado un esquema donde recibía comisiones secretas de ciertos clientes a cambio de darles contratos preferenciales, dinero que nunca reportaba a la empresa ni a las autoridades fiscales correspondientes. Sofía había manejado muchos de esos documentos, había organizado esas reuniones confidenciales y había sido testigo directo de transacciones que claramente violaban las políticas corporativas y las leyes colombianas. Durante todos esos años, Sofía había mantenido la información en secreto porque valoraba su trabajo y porque, en el fondo, creía que Fernando era un buen jefe que simplemente había tomado algunos atajos cuestionables, pero ahora se daba cuenta de que había sido ingenua. Fernando no era un buen jefe que cometía errores ocasionales. Era un manipulador calculador que había aprovechado su posición de poder para enriquecerse a costa de la empresa y de sus empleados. La gota que derramó el vaso fue cuando Sofía recordó una conversación que había escuchado por casualidad unas semanas antes de su despido. Fernando había estado hablando por teléfono con alguien,
probablemente su esposa, y había mencionado algo sobre deshacerse de algunos empleados problemáticos antes de que la auditoría anual descubra ciertas irregularidades. En ese momento, Sofía había pensado que se refería a empleados con bajo rendimiento, pero ahora entendía que se refería a empleados como ella, que sabían demasiado sobre sus actividades cuestionables. Su despido no había sido una decisión empresarial basada en su embarazo, había sido una estrategia para eliminar testigos potenciales de sus actos corruptos. Fernando la había despedido no porque estuviera embarazada, sino porque representaba una amenaza para sus esquemas fraudulentos. El embarazo había sido simplemente una excusa perfecta y socialmente aceptable para justificar su decisión. Esa revelación cambió todo para Sofía. Ya no se trataba solo de buscar justicia por un despido discriminatorio. Se trataba de exponer un sistema de corrupción que había perjudicado a la empresa, a los empleados y a los clientes durante años. Sofía se dio cuenta de que tenía en sus manos la información necesaria para desenmascarar a Fernando y hacer que pagara por todos sus crímenes. Comenzó a organizar meticulosamente toda la información que tenía. Durante años había guardado copias de documentos importantes, había mantenido registros detallados de las actividades de la oficina y había conservado correos electrónicos que ahora adquirían un significado completamente diferente. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que, una vez armado, revelaría la verdadera naturaleza criminal de las actividades de Fernando. Sofía también comenzó a contactar discretamente a otros ex empleados de la empresa que habían sido despedidos de manera sospechosa durante los últimos años. Descubrió que no era la única que había sido víctima de las manipulaciones de Fernando. Había un patrón claro. Fernando despedía sistemáticamente a empleados que habían sido testigos de sus actividades corruptas, siempre encontrando excusas aparentemente legítimas para justificar sus decisiones. Una de esas ex empleadas era Mariana, quien había trabajado en el departamento de contabilidad hasta hace un año. Mariana le contó a Sofía que había sido despedida después de cuestionar ciertas discrepancias en los reportes financieros que Fernando le había pedido que preparara. Él me dijo que era demasiado detallista, que necesitaban a alguien más flexible, le había explicado Mariana con amargura, pero yo sabía que lo que me estaba pidiendo que hiciera violaba las normas contables básicas. Otra ex empleada, Valentina, había sido despedida del Departamento de Recursos Humanos después de negarse a alterar evaluaciones de desempeño para favorecer a ciertos empleados que eran cercanos a Fernando. Me dijo que no entendía la cultura empresarial, había recordado Valentina, pero lo que él llamaba cultura empresarial, yo lo llamaba nepotismo y corrupción. Cada conversación con estas ex empleadas agregaba una nueva dimensión al caso contra Fernando. No era un jefe que ocasionalmente tomaba decisiones cuestionables. Era un criminal sistemático que había convertido su departamento en una operación de lavado de dinero y fraude corporativo. Mientras Sofía recopilaba evidencias, también tenía que lidiar con las realidades inmediatas de su situación. Su embarazo avanzaba y los gastos médicos se acumulaban. Los ahorros que había logrado reunir durante años de trabajo duro se desvanecían rápidamente, y la liquidación de la empresa ya se había agotado en gastos esenciales. Una mañana, mientras organizaba los documentos que había recopilado, Sofía sintió las primeras pataditas de su bebé. Fue un momento agridulce que la llenó de una mezcla compleja de alegría y tristeza. Alegría porque su hijo se desarrollaba saludablemente, pero tristeza al pensar en las circunstancias inciertas en las que nacería. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. Se dirigió a su computadora y comenzó a escribir una carta detallada dirigida a la Junta Directiva de la Matriz Corporativa de Tecnologías Veridiana S.L. En esa carta, documentó meticulosamente todas las irregularidades que había presenciado durante sus años de trabajo, acompañando cada acusación con evidencia documental específica. Pero Sofía sabía que una simple carta no sería suficiente. Fernando tenía contactos influyentes dentro de la empresa y era muy hábil manipulando situaciones a su favor. Necesitaba una estrategia más sofisticada, una que garantizara que la verdad saliera a la luz de manera irrefutable.
Decidió contactar a un abogado especializado en derecho laboral y casos de corrupción corporativa. El abogado, Diego Herrera, había manejado casos similares en el pasado y tenía una reputación sólida por su integridad y efectividad. Cuando Sofía le presentó toda la evidencia que había recopilado, Diego no pudo ocultar su asombro. «Esto es mucho más grande de lo que inicialmente pensé», le había dicho Diego, después de revisar los documentos durante varias horas. «No estamos hablando solo de un despido discriminatorio, sino de un caso de fraude corporativo a gran escala. Si todo esto es verdad, Fernando podría enfrentar cargos criminales serios». Diego le explicó a Sofía que tenían varias opciones legales. Podían proceder con una demanda laboral por despido discriminatorio, pero también podían presentar una denuncia penal por fraude y corrupción. Lo más inteligente, según Diego, sería coordinar ambas acciones para maximizar el impacto y garantizar que Fernando enfrentara todas las consecuencias de sus actos. La estrategia que Diego y Sofía desarrollaron era elegante en su simplicidad. Primero presentarían la demanda laboral por despido discriminatorio, lo que obligaría a la empresa a revisar las políticas y decisiones de Fernando. Mientras tanto, Diego estaría preparando discretamente la denuncia penal, recopilando evidencia adicional y construyendo un caso sólido. La clave del plan era el timing. La auditoría anual de la empresa estaba programada para el mes siguiente, y Diego sabía que si presentaban la información en el momento adecuado, los auditores externos estarían obligados a investigar las alegaciones de fraude. Esto crearía presión desde múltiples frentes: la demanda laboral, la denuncia penal y la auditoría corporativa. Sofía se sintió empoderada por primera vez en meses. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer con un plan sólido y la determinación necesaria para ejecutarlo. El bebé en su vientre parecía darle fuerzas adicionales, recordándole que estaba luchando no solo por ella misma, sino también por el futuro de su hijo. Durante las siguientes semanas, Sofía y Diego trabajaron incansablemente refinando su estrategia y recopilando evidencia adicional. Diego había contratado a un investigador privado para documentar las actividades actuales de Fernando, y lo que descubrieron fue aún más sorprendente de lo que habían anticipado. Fernando no solo continuaba con sus esquemas fraudulentos, sino que los había intensificado después del despido de Sofía. Sin su supervisión administrativa experimentada, había perdido mucha de la discreción que anteriormente caracterizaba sus operaciones ilegales. El investigador privado había documentado reuniones sospechosas, transferencias bancarias cuestionables y conversaciones telefónicas que claramente indicaban actividad criminal. Lo más revelador fue cuando el investigador logró obtener grabaciones de Fernando hablando con uno de sus cómplices sobre el problema de Sofía. En esas grabaciones, Fernando admitía abiertamente que la había despedido porque sabía demasiado y que había usado su embarazo como la excusa perfecta para deshacerse de ella sin levantar sospechas. Esas grabaciones fueron el elemento final que Diego necesitaba para construir un caso irrefutable. No solo demostraban que el despido había sido discriminatorio, sino que también revelaban la mentalidad criminal de Fernando y su consciente violación de las leyes laborales y penales. El día que Diego presentó oficialmente la demanda laboral, Fernando recibió la notificación en su oficina. Según Alejandra, quien aún trabajaba en la empresa y mantenía contacto discreto con Sofía, Fernando había palidecido visiblemente al leer los documentos. Durante el resto del día, había estado nervioso e irritable, cancelando reuniones y haciendo llamadas telefónicas urgentes. Lo que Fernando no sabía era que esa demanda laboral era solo el primer movimiento de una estrategia mucho más amplia. Mientras él se concentraba en defenderse de las acusaciones de discriminación laboral, Diego estaba coordinando con la Fiscalía para presentar la denuncia penal, que incluía cargos por fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. La auditoría anual de la empresa comenzó justo una semana después de que se presentara la demanda laboral. Los auditores externos, alertados por Diego sobre las posibles irregularidades, llegaron con un equipo especializado en investigación de fraudes. Fernando intentó mantener su compostura, pero era evidente que la presión lo estaba afectando. Sofía, mientras tanto,
Se mantenía informada de todos los desarrollos a través de Diego y sus contactos dentro de la empresa. Cada día traía nuevas revelaciones y nuevas evidencias que fortalecían su caso. Los exempleados que había contactado comenzaron a presentarse voluntariamente para testificar, creando una avalancha de testimonios que pintaban un cuadro devastador de las actividades de Fernando. La ruptura final llegó cuando los auditores descubrieron las cuentas bancarias secretas que Fernando había usado para depositar sus comisiones ilegales. El rastro de dinero era claro e innegable y conectaba directamente con los contratos fraudulentos que Sofía había documentado años atrás. Fernando intentó culpar a otros empleados, incluyendo a Sofía, alegando que ella había sido cómplice de sus actividades, pero las evidencias mostraban claramente que Sofía había sido una empleada leal que simplemente había seguido las instrucciones de su supervisor sin conocimiento de las implicaciones criminales de sus acciones. La investigación criminal avanzó rápidamente una vez que la Fiscalía tuvo acceso a todos los documentos y testimonios que Diego había recopilado. Fernando fue arrestado en su oficina un martes por la mañana, esposado frente a todos sus empleados, en una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales de la empresa. Las acusaciones formales incluían fraude corporativo agravado, lavado de dinero, evasión fiscal y discriminación laboral. La Fiscalía calculaba que Fernando había desviado más de 200 millones de pesos durante sus años como gerente, dinero que provenía tanto de la empresa como de esquemas con proveedores y clientes. La noticia del arresto se extendió rápidamente por toda la industria. Fernando, quien había cultivado cuidadosamente una imagen pública de ejecutivo respetable y exitoso, vio cómo su reputación se desmoronaba en cuestión de horas. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso, especialmente el aspecto del despido discriminatorio de Sofía. Para Sofía, ver las noticias sobre el arresto de Fernando fue un momento de validación compleja. Por un lado, se sentía justificada y aliviada de que finalmente se hubiera hecho justicia, pero por otro lado, no podía evitar sentir cierta tristeza al ver cómo una persona que había conocido durante años había resultado ser tan diferente de lo que aparentaba. Lo que más la conmovió fueron los mensajes de apoyo que comenzó a recibir de excompañeros de trabajo, clientes de la empresa, incluso de personas que no conocía, pero que habían seguido su historia en los medios. Muchos la felicitaban por su valentía y la consideraban un ejemplo de cómo una persona puede hacer la diferencia cuando decide enfrentar la injusticia. La empresa matriz de tecnologías Veridiana SL actuó rápidamente para distanciarse del escándalo. Despidieron inmediatamente a todos los empleados que habían sido cómplices de Fernando, implementaron nuevas políticas de transparencia y supervisión, y ofrecieron compensaciones a todas las víctimas de sus esquemas fraudulentos. Durante el proceso judicial surgió un detalle que ninguno de los involucrados había anticipado. Como parte de la investigación criminal, la Fiscalía ordenó pruebas de ADN para determinar si Fernando había usado su posición de poder para coaccionar sexualmente a empleadas. Aunque Sofía no había presentado acusaciones de este tipo, el protocolo estándar requería que se investigaran todas las posibles víctimas. Cuando los resultados de las pruebas llegaron, confirmaron lo que Sofía ya sabía, pero nunca había revelado. Fernando era el padre biológico de su bebé. Esta revelación añadió una dimensión completamente nueva al caso, transformándolo de un simple caso de fraude corporativo y discriminación laboral en algo mucho más personal y complejo. Diego le explicó a Sofía que esta información podría usarse para fortalecer el caso de discriminación, ya que demostraba que Fernando había despedido a la madre de su propio hijo, lo que constituía una forma particularmente cruel de discriminación. Sin embargo, también significaba que tendría que lidiar con las complicaciones emocionales y legales de que Fernando fuera el padre de su bebé. Sofía se enfrentó a una decisión difícil. ¿Debería usar esta información para fortalecer su caso legal o mantenerla en privado para proteger a su futuro hijo de la controversia pública? Después de mucho reflexionar, decidió que la verdad siempre era mejor que el secreto, sin importar cuán complicada fuera. Cuando la información sobre la paternidad se hizo pública,
La reacción fue inmediata e intensa. Los medios de comunicación se enfocaron en este aspecto dramático de la historia, y la opinión pública se dividió entre quienes veían a Sofía como una víctima que había sido doblemente traicionada, y quienes cuestionaban por qué no había revelado esta información desde el principio. Fernando, desde la cárcel donde esperaba su juicio, intentó usar esta revelación para negociar un acuerdo. Su abogado argumentaba que el despido no había sido discriminatorio, sino una decisión emocional tomada por un hombre que no sabía cómo manejar una situación personal complicada. Pero los fiscales no estaban interesados en negociar. Tenían evidencia sólida de múltiples crímenes, y la paternidad solo agregaba otra capa de culpabilidad a las acciones de Fernando. El juicio de Fernando se convirtió en uno de los casos más seguidos del año en Colombia. Los medios cubrían cada día de testimonios, cada revelación nueva y cada desarrollo legal. Sofía se encontró en el centro de una atención mediática que nunca había buscado ni deseado, pero que aceptó como parte necesaria de su búsqueda de justicia. Durante su testimonio en el juicio, Sofía habló con una dignidad y clareza que impresionó a todos los presentes. Describió detalladamente cómo Fernando había abusado de su posición de poder, cómo había manipulado a los empleados y cómo había convertido la empresa en su operación criminal personal. También habló sobre el impacto personal de sus acciones, cómo el despido discriminatorio la había afectado económica y emocionalmente durante el periodo más vulnerable de su vida. Lo más poderoso de su testimonio fue cuando describió cómo Fernando había despedido a la madre de su propio hijo sin mostrar el más mínimo rastro de humanidad o compasión. No solo me despidió por estar embarazada, había declarado Sofía con voz firme. Me despidió sabiendo que el bebé que crecía en mi vientre era su propio hijo. Esa no fue una decisión empresarial, fue un acto de crueldad calculada. El testimonio de otros ex empleados pintó un cuadro consistente de Fernando como un jefe abusivo y manipulador que había creado un ambiente de trabajo tóxico donde el miedo y la intimidación eran herramientas cotidianas de gestión. Varios testigos describieron cómo Fernando había amenazado a empleados que cuestionaban sus decisiones, cómo había favorecido a quienes participaban en sus esquemas corruptos y cómo había castigado sistemáticamente a quienes mantenían estándares éticos. La evidencia documental que Sofía y Diego habían recopilado fue presentada meticulosamente durante varias semanas. Cada documento contaba una parte de la historia, y juntos formaban un relato irrefutable de corrupción sistemática que había durado años. Los fiscales habían hecho un trabajo excepcional organizando la evidencia, de manera que hasta los aspectos más técnicos del fraude fueran comprensibles para el jurado. Los abogados defensores de Fernando intentaron varias estrategias para desacreditar a Sofía y minimizar la gravedad de los crímenes de su cliente. Argumentaron que ella había participado voluntariamente en las actividades cuestionables, que su relación personal con Fernando había influido en su testimonio y que sus motivaciones eran más vengativas que justas. Pero cada intento de la defensa de atacar la credibilidad de Sofía solo servía para fortalecer su caso. Los fiscales tenían evidencia independiente que corroboraba cada una de sus acusaciones, y otros testigos confirmaban sus testimonios desde múltiples perspectivas. La defensa no pudo presentar una explicación alternativa convincente para la montaña de evidencia que los acusaba. El momento más dramático del juicio llegó cuando se reprodujeron las grabaciones que el investigador privado había obtenido. En esas grabaciones, la voz de Fernando era clara e inconfundible, mientras admitía haber despedido a Sofía porque sabía demasiado y mientras coordinaba el encubrimiento de sus actividades criminales. Cuando Fernando escuchó su propia voz reproducida en la sala del tribunal, su compostura finalmente se quebró. Por primera vez durante todo el proceso, mostró signos visibles de emoción, pero no era remordimiento o arrepentimiento, era frustración y rabia por haber sido atrapado. El veredicto del jurado fue unánime en todos los cargos. Fernando fue declarado culpable de fraude corporativo agravado, lavado de dinero, evasión fiscal, discriminación laboral y abuso de poder. La sentencia fue de 12 años de prisión, más multas que equivalían al triple del dinero que había robado,
y la prohibición permanente de ocupar cargos gerenciales en cualquier empresa. Pero la justicia no se limitó al ámbito penal. La demanda civil que Diego había presentado paralelamente resultó en una compensación sustancial para Sofía. La empresa matriz, queriendo evitar más publicidad negativa, acordó un pago que no solo cubría sus pérdidas económicas, sino que también le proporcionaba seguridad financiera para ella y su futuro hijo durante muchos años. 6 meses después del veredicto, Sofía dio a luz a un hermoso bebé que decidió llamar Santiago. El parto fue sin complicaciones, y cuando tuvo a su hijo en brazos por primera vez, se dio cuenta de que toda la lucha había valido la pena. Santiago no sería definido por las circunstancias de su concepción o por los crímenes de su padre biológico. Sería definido por el amor, la fortaleza y los valores que ella le transmitiría. La historia de Sofía había inspirado cambios significativos en la legislación laboral colombiana. Su caso se había convertido en un precedente importante para casos de discriminación por embarazo y había llevado a la implementación de protecciones más fuertes para empleadas embarazadas. Varias universidades la habían invitado a dar conferencias sobre ética empresarial y derechos laborales, convirtiendo su experiencia personal en una herramienta educativa para futuras generaciones. Fernando, mientras tanto, había perdido todo. Su esposa se había divorciado de él y había obtenido la custodia completa de sus otros hijos. Su casa y propiedades habían sido embargadas para pagar las multas y compensaciones. Su reputación profesional estaba completamente destruida y enfrentaba años de prisión donde tendría mucho tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Pero quizás lo más significativo era que Fernando había perdido la oportunidad de conocer a su hijo Santiago. Sofía había decidido que, aunque no podía cambiar el hecho de que Fernando fuera el padre biológico del niño, sí podía controlar si él sería parte de la vida de Santiago. Después de todo lo que había pasado, había concluido que Fernando no había demostrado tener las cualidades morales necesarias para ser una influencia positiva en la vida de su hijo. La transformación de Sofía durante todo este proceso había sido notable. La mujer tímida y sumisa que había tolerado años de abusos laborales se había convertido en una defensora feroz de la justicia y los derechos de los trabajadores. Su experiencia le había enseñado que el silencio ante la injusticia no protege a nadie. Solo permite que los abusadores continúen lastimando a más víctimas. Con la compensación legal que había recibido, Sofía tomó una decisión que sorprendió a muchos. En lugar de simplemente invertir el dinero para su seguridad personal, decidió usar una parte significativa para establecer una fundación sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a trabajadoras embarazadas que enfrentaban discriminación laboral. La Fundación Santiago, nombrada en honor a su hijo, ofrecería asesoría legal gratuita, apoyo económico temporal y programas de reinserción laboral para mujeres que hubieran sido víctimas de discriminación por embarazo. El primer caso que la fundación tomó fue el de Mariana, una joven de 20 años que había sido despedida de una empresa de telecomunicaciones cuando su jefe descubrió que estaba embarazada. La historia de Mariana era dolorosamente similar a la de Sofía, una empleada ejemplar que había sido tratada como desechable en el momento en que más necesitaba estabilidad laboral. Trabajando con Diego, quien había decidido especializarse permanentemente en casos de discriminación laboral después del éxito del caso de Sofía, la fundación logró no solo reinstalar a Mariana en su trabajo, sino también implementar políticas de protección para empleadas embarazadas en toda la empresa de telecomunicaciones. 2 años después del nacimiento de Santiago, Sofía recibió una carta inesperada. Era de Fernando, escribiendo desde la prisión donde cumplía su sentencia. En la carta, Fernando intentaba disculparse por sus acciones y expresaba su deseo de conocer a su hijo. Decía que había usado su tiempo en prisión para reflexionar sobre sus errores y que había encontrado a Dios, quien le había mostrado el camino hacia la redención. Sofía leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Por un lado, reconocía que el arrepentimiento, si era genuino, era un paso importante hacia la sanación. Pero por otro lado, había aprendido a ser cautelosa con las palabras de Fernando
quien había demostrado ser un manipulador experto durante años. Decidió consultar con su psicóloga, la doctora Patricia Morales, quien la había acompañado durante todo el proceso legal y la había ayudado a procesar el trauma de sus experiencias. La doctora Morales le recordó que su prioridad principal debía ser siempre el bienestar de Santiago y que cualquier decisión sobre la participación de Fernando en la vida del niño debía tomarse con extrema precaución. El perdón es importante para tu propia sanación, le había explicado la doctora Morales, pero el perdón no significa que tengas que exponerte o exponer a tu hijo a más daño. Puedes perdonar a Fernando por tu propia paz mental, pero eso no significa que tengas que darle acceso a Santiago. Después de mucho reflexionar, Sofía decidió responder la carta de Fernando. En su respuesta, reconocía su aparente arrepentimiento, pero le explicaba que había perdido el derecho a ser padre cuando decidió despedirla sabiendo que estaba embarazada de su hijo. Le escribió que Santiago estaba creciendo en un ambiente lleno de amor y valores positivos, y que ella no estaba dispuesta a arriesgar esa estabilidad. Tus acciones tienen consecuencias permanentes, había escrito Sofía en su carta. No puedes robar años de la vida de una persona y luego esperar que todo vuelva a la normalidad con una disculpa. Santiago merece crecer conociendo solo influencias positivas en su vida, personas que demuestren con acciones, no solo con palabras, lo que significa la integridad y la responsabilidad. La respuesta de Sofía no fue cruel ni vengativa, fue firme y protectora. Le explicó a Fernando que si realmente se había arrepentido de sus acciones, la mejor manera de demostrar ese arrepentimiento sería respetando su decisión de mantener a Santiago alejado de él. Le sugirió que si genuinamente quería hacer algo positivo, podría escribir una carta que Santiago pudiera leer cuando fuera adulto, explicando sus errores y las lecciones que había aprendido para que su hijo pudiera entender la importancia de tomar decisiones éticas en la vida. Fernando nunca respondió a esa carta, lo que confirmó las sospechas de Sofía de que su aparente arrepentimiento había sido más una estrategia para obtener algo que quería que una transformación genuina. Un año después, se enteró por Diego que Fernando había intentado apelar su sentencia, usando como argumento que se le había negado el derecho a conocer a su hijo, pero los tribunales habían rechazado su apelación, determinando que había perdido esos derechos como consecuencia directa de sus acciones criminales. Mientras tanto, Santiago crecía como un niño feliz y saludable, rodeado del amor incondicional de su madre, de sus abuelos maternos y de una comunidad extendida que incluía a Diego, a la doctora Morales y a muchos de los excompañeros de trabajo de Sofía que se habían convertido en una familia elegida. El tercer cumpleaños de Santiago fue una celebración especial. Sofía había organizado una fiesta en el parque donde solían jugar e invitó a todas las familias que habían sido ayudadas por la Fundación Santiago. Más de 50 niños corrían y jugaban mientras sus madres compartían sus historias de superación y esperanza. Durante la fiesta, Alejandra se acercó a Sofía con una sonrisa nostálgica. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le preguntó. Que Fernando pensó que te estaba destruyendo cuando te despidió, pero en realidad te liberó para que encontraras tu verdadero propósito en la vida. Sofía asintió, observando a Santiago jugar felizmente con otros niños. Tienes razón, respondió. Si él nunca me hubiera despedido, probablemente seguiría siendo esa empleada callada que toleraba injusticias por miedo a perder su trabajo. Nunca habría descubierto que tenía la fuerza para luchar no solo por mí misma, sino por otras mujeres que enfrentan las mismas situaciones. 5 años después del despido que había cambiado su vida, Sofía fue invitada a dar el discurso principal en la Conferencia Anual de Derechos Laborales de América Latina. El auditorio estaba lleno de abogados, activistas, legisladores y trabajadoras que habían seguido su historia y se habían inspirado en su ejemplo. La injusticia solo puede prosperar cuando las víctimas permanecen en silencio. Comenzó Sofía su discurso. Durante años, yo fui cómplice silenciosa de la corrupción porque creía que mi trabajo era más importante que mi integridad. Pero cuando Fernando me despidió por estar embarazada, me di cuenta de que el silencio no me había protegido.
solo había protegido a quienes abusaban del poder. Continuó explicando cómo su experiencia personal se había transformado en una misión más amplia. Santiago, mi hijo, nunca conocerá a su padre biológico, pero crecerá conociendo las historias de cientos de mujeres valientes que decidieron luchar por la justicia cuando habría sido más fácil quedarse calladas. Esas mujeres son su verdadera familia, y sus historias de resistencia y victoria son su verdadera herencia. El discurso de Sofía recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Después de la conferencia, docenas de mujeres se acercaron para compartir sus propias historias y para agradecer el trabajo que la Fundación Santiago estaba haciendo en sus comunidades. Una de esas mujeres era Isabela, una ingeniera que había sido despedida de una empresa petrolera cuando su jefe descubrió que estaba embarazada de gemelos. «Pensé que mi carrera había terminado», le contó Isabela a Sofía, «pero cuando escuché tu historia, entendí que tenía opciones. Contacté a tu fundación, conseguí representación legal, y no solo recuperé mi trabajo, sino que ahora soy la gerente de mi departamento». Historias como la de Isabela se repetían constantemente. La Fundación Santiago había manejado más de 200 casos en 5 años, con una tasa de éxito del 85%. Pero más importante que los números era el cambio cultural que estaba ocurriendo. Las empresas colombianas habían comenzado a implementar políticas más inclusivas, no solo por obligación legal, sino porque entendían que la discriminación por embarazo era contraproducente para sus propios intereses empresariales. En el 6º cumpleaños de Santiago, Sofía organizó una celebración especial que también marcaba el 5º aniversario de la fundación. Durante la fiesta, Santiago, que ya sabía leer y escribir, le entregó a su madre una carta que había escrito con la ayuda de su maestra. «Querida mamá», decía la carta en la caligrafía cuidadosa de un niño de 6 años, «la señora Patricia, su maestra, me explicó que tú eres una heroína que ayuda a otras mamás cuando personas malas las tratan mal en el trabajo. Yo estoy muy orgulloso de ti, y cuando sea grande, quiero ayudar a la gente como tú lo haces. Te amo mucho, Santiago». Esa carta se convirtió en uno de los tesoros más preciados de Sofía, más valioso que cualquier reconocimiento profesional o compensación legal que hubiera recibido. Le confirmaba que había tomado las decisiones correctas, que había convertido una experiencia traumática en algo positivo no solo para ella misma, sino para su hijo y para innumerables otras familias. Durante la celebración, Diego anunció que había decidido donar parte de sus honorarios legales para crear un fondo de becas que permitiría a hijos de trabajadoras discriminadas acceder a educación universitaria. «El caso de Sofía no solo cambió su vida», explicó Diego a los asistentes, «cambió mi perspectiva sobre lo que significa ser abogado. Me enseñó que el derecho no es solo sobre ganar casos, es sobre crear un mundo más justo para las siguientes generaciones». La doctora Morales también habló durante la celebración, destacando cómo Sofía había transformado su trauma personal en una fuerza positiva para el cambio social. «Sofía me enseñó que la verdadera sanación no viene de olvidar el dolor, sino de usarlo como combustible para evitar que otros experimenten el mismo sufrimiento», había dicho la psicóloga. Mientras la celebración continuaba, Sofía tuvo un momento de reflexión personal. Se alejó de la multitud y observó desde una distancia a Santiago jugando con otros niños, completamente ajeno a la complejidad de su origen, pero completamente seguro en el amor que lo rodeaba. En ese momento, se dio cuenta de que Fernando le había hecho, sin saberlo, el regalo más grande de su vida. No solo le había dado a Santiago, sino que también le había dado la oportunidad de descubrir su verdadera fortaleza y propósito. Sus acciones crueles e injustas habían desencadenado una cadena de eventos que habían resultado en justicia no solo para ella, sino para cientos de otras mujeres. «¿En qué piensas?», le preguntó Alejandra, acercándose con 2 vasos de limonada. «Estaba pensando en cómo a veces las peores experiencias de nuestra vida se convierten en las más transformadoras», respondió Sofía. «Si Fernando nunca me hubiera despedido, Santiago no habría nacido. Yo nunca habría descubierto mi vocación de ayudar a otras mujeres, y cientos de familias no habrían recibido la justicia que merecían». Alejandra sonrió.
Es como si el universo hubiera usado la crueldad de Fernando para crear algo hermoso y poderoso. Él pensó que te estaba castigando, pero en realidad te estaba liberando. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y Santiago se quedó dormido, Sofía escribió en su diario una reflexión que resumía todo lo que había aprendido durante esos años transformadores. Hoy cumple 6 años el mejor regalo que la vida me ha dado, y 5 años la organización que nació de la injusticia más cruel que jamás experimenté. He aprendido que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la transformación. Fernando perdió todo porque eligió el camino de la deshonestidad y la crueldad. Yo gané todo porque elegí el camino de la verdad y la justicia. Santiago crecerá sabiendo que nacido del amor, no del odio, y que su existencia ha sido el catalizador para crear un mundo un poco más justo para otras madres trabajadoras. La historia de Sofía nos enseña que las acciones más crueles a veces pueden generar las consecuencias más transformadoras. Fernando Mendoza pensó que estaba resolviendo un problema cuando despidió a una empleada embarazada, pero en realidad estaba sembrando las semillas de su propia destrucción y del empoderamiento de cientos de mujeres. La justicia llegó no solo en forma de condenas penales y compensaciones económicas, sino en la creación de un legado de cambio social que protegerá a futuras generaciones de trabajadoras. Santiago Morales creció rodeado de amor y valores sólidos, sin conocer jamás la toxicidad de su padre biológico, pero sí conociendo las historias de resistencia y victoria de las mujeres valientes que su madre ayudó a lo largo de los años. Su nacimiento, resultado de un momento de debilidad entre dos adultos, se convirtió en el símbolo de esperanza y transformación para cientos de familias. Esta historia nos deja una reflexión profunda sobre el poder de la verdad y la importancia de no permanecer en silencio ante la injusticia. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a alguien más poderoso, sabiendo que podrías perder todo en el proceso? ¿O habrías elegido el silencio para proteger tu estabilidad inmediata? La historia de Sofía nos recuerda que a veces las batallas más difíciles son las que más vale la pena pelear, especialmente cuando no luchamos solo por nosotros mismos, sino por un futuro más justo para todos. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio coraje moral y sobre nuestra responsabilidad de alzar la voz cuando somos testigos de injusticias. Por favor, danos tu opinión sobre esta historia calificándola del 1 al 10. ¿Te identificaste con algún personaje? ¿Conoces alguna situación similar en tu lugar de trabajo o en tu comunidad? Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y si tienes alguna historia personal que te gustaría compartir. Tu experiencia podría inspirar y ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares.